Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. El que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Bendiciones para todos. Que Dios les bendiga a cada uno de los hermanos. Estoy contento de ver rostros que nos han visitado. También hermanos. Vamos a leer en Salmos capítulo 25. Salmos capítulo 25, versículo 14. Salmos capítulo 25, versículo 14. Dice: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que el Señor hable con nosotros en esta mañana, que el Señor, que podamos abrir nuestro corazón y entender su palabra. Señor, te damos gracias, porque tú eres un Dios bueno, eres un Dios justo, eres un Dios de amor y de misericordia. Te damos gracias, Señor, porque has permitido estar en esta mañana, Señor, que estemos reunidos en este lugar, Señor, alabando y adorando tu nombre, Señor, exaltándote. Señor, te pido, Dios, que bendigas a cada uno de los hermanos que se han esforzado para estar en esta mañana. Señor, Dios mío, bendice, Señor, a cada uno de los que han venido. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar sus asientos. En una vamos a esperar que los hermanos se... También hacerles recordar que por si alguien se ha olvidado de poner en silencio su móvil o es con el fin del respeto a la palabra del Señor y al que está al lado suyo también. En una prédica pasada, una hermana muy apreciada de este lugar se acercó preguntándome qué exactamente era el temor a Dios. Y hoy no me considero un maestro de las escrituras, ni tampoco alguien que sabe del hebreo y del griego, pero quiero hoy compartir con ustedes más o menos cuál es el, el temor de Dios. Que el temor de Dios es el principio de una vida que agrada a Dios. Va más allá inclusive del amor. Es algo que es más profundo. Yo quiero que entendamos que hay muchos conceptos sobre el temor de Dios mal interpretados, ¿verdad? Muchos asocian con miedo, terror tal vez, eh, o tener miedo de castigos o del infierno. Entonces se me vino a preparar esto. Hermanos, el temor de Dios
no aleja al creyente de Dios, sino que lo acerca. El temor de Dios produce obediencia, no destruye, sino que da vida. En Proverbios capítulo 9, hay un versículo muy conocido, 9, capítulo 10, que dice, dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. ¿Qué significa realmente el temor de Dios? Hermanos, el temor de Dios significa una reverencia santa al Señor. Es reverencia, es un respeto profundo, es honrarle al Señor, reconocimiento de santidad y autoridad de Dios en nuestras vidas. Para ir entendiendo poco a poco, ahí al lado en Salmos 33, versículo 8, dice, tema a Jehová toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo. Si ustedes pueden ir entendiendo lo que nos está diciendo acá, ténganle miedo a Dios, sino que ténganle reverencia y respeto toda la tierra. Va más allá de saber lo que Dios puede hacer contigo. Por el simple hecho de ser Dios y de ser creador del cielo y de la tierra. Dice acá, tema a Jehová toda la tierra. Teman delante de él todos los habitantes del mundo. Hermanos, Dios no quiere esclavos aterrorizados, sino que hijos reverentes a él. Por ejemplo, en Romanos capítulo 8, el apóstol Pablo, según el contexto del capítulo 8, les va hablando sobre el vivir en el Espíritu. Y en el versículo 15, les dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. O sea que, hermanos, si cuando tengas tiempo, si lees el capítulo 8, vas a poder entender bien el contexto de lo que quiere decir, pero para ir al punto, hermanos, no es que somos esclavos y vivimos en un temor de terror siendo cristianos. No, ya no estamos en eso. Ahora, nuestro espíritu de adopción clama al Señor con toda reverencia, Abba Padre. Hermanos, el temor de Dios es reconocer quién es Dios y quién somos nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Vamos a irnos a Isaías, un profeta que, según como le llama el libro, profetas mayores. Isaías en el capítulo 6,
hace una exclamación en el versículo 5. Y dice, podemos leer desde, que realmente para entender un poco lo que pasó ahí, podemos leer desde el versículo 2. Dice, por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Y entonces dije, dice Isaías, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. La exclamación aquí del profeta, hermanos, no fue realmente de un temor que iba a morir o que fue de una reverencia plena de parte suya, demostrando no solamente reverencia, sino demostrando su bajeza, demostrando humildad. Y eso es lo que produce el temor a Dios, hermanos. Lo mismo podía decir Job en el capítulo 42. Mostrando una humildad, ya no una soberbia, porque sabemos que en el capítulo 1 de Job dice, no lo lean, lo leo yo, dice, hubo en tierra de Uz un hombre varón, un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Ese era Job. Pero acá en el 42, en el capítulo 42, en el versículo 5, pero podemos leer desde el versículo 3, dice, ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré, y tú me enseñarás. De a oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Hermanos, seguramente ya habrán leído el libro de Job. Hay varias interrogantes de los amigos de Job, hablándole a Job. Luego aparece Eliú y también da su opinión, un joven. En fin, las cosas que le pasó a Job, hermanos, tal vez va a ser para otro día, pero les digo que comparándonos nosotros con Job es imposible de cierta forma, por todo lo que le pasó. Perdió prácticamente todo, hijos, hijas, lo material perdió todo. Y aún así, hermanos, el temor de Dios produjo en él humillación, produjo en él el humillarse delante de Dios y decir, de a oídas te conocía. ¿Y qué pasó con Job? Dios le devolvió, si no me equivoco, el triple de lo que él tenía. Hermanos, el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Habíamos leído en Proverbios. Pero en Proverbios capítulo 1 dice en el versículo 7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová,
Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. La sabiduría bíblica, hermanos, no es solo conocimiento, es vivir conforme a la voluntad de Dios. Y si uno no tiene humildad, no tiene amor y no tiene todo lo que caracteriza una demostración de reverencia a Dios, hermanos, es por causa de eso principalmente. Porque es el principio de tener un pequeño conocimiento hacia Dios, es la reverencia hacia Dios. Seguro van a estar de acuerdo conmigo si les digo, si viene tal vez un mormón o viene un testigo de Jehová o alguien de una religión que no cree como nosotros le vamos a dar un cierto respeto a él si él no discute y le da una reverencia a Dios. ¿Por qué? Porque nos va a dar esa impresión de que no quiere discutir con nosotros, o tal vez no quiere, en el momento que empieza a cerrar la boca y le da una reverencia a Dios, tal vez vamos a estar de acuerdo con él en eso, por el simple hecho de dar esa reverencia a Dios. Pero aquel que le gusta discutir y quiere entrar en discordias, le falta lo primero, que es el temor a Dios. Y temor suena como miedo, como habíamos entendido al principio, pero en realidad lo que le falta es una reverencia plena a Dios, un respeto hacia Dios por ser Dios. Porque hermanos, Dios, como escucho siempre que dicen algunos hermanos y predicadores, Dios siempre va a seguir siendo Dios sin nosotros, porque Él es Dios. Y por el simple hecho de ser nuestro creador, Él siempre va a llevar y de Él va a ser siempre toda la gloria y toda la honra. Como decía en el versículo que leímos, sobre la tierra habita toda su gloria. El temor a Dios, hermano, nos guía nuestras decisiones. Cuando una persona tiene reverencia a Dios y ese temor a Dios, piensa primero antes de pecar, examina su corazón y decide agradar a Dios cueste lo que cueste. Porque ya no es con su fuerza exactamente, sino que ese principio de sabiduría en su corazón, esa reverencia hacia Dios, le hace amar más a Dios y desecha el pecado y decide hacer bien las cosas, decide apartarse del mal. Proverbio está lleno de estos versículos, hermanos. Por ejemplo, en el capítulo 16, en el versículo 6 dice: con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová, que dice, los hombres se apartan del mal. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. En todo el recorrido, cuando uno empieza a leer las Escrituras, encuentra muchísimos versículos incitándote a reverenciar, a tener temor a Dios, a caminar en ese principio que es el temor a Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque la Biblia es un libro que, aparte de aconsejarnos cómo tenemos que caminar, no solamente nos aconseja cómo tenemos que caminar, sino también nos da la salida
en cualquier circunstancia, en cualquier situación cotidiana de la vida nuestra. Hay un libro que se llama Eclesiastés, que puedes buscar ahí. Eclesiastés capítulo 12. Versículo 13, es el último versículo ya del libro, y dice: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios. Vuelve a decir la palabra teme, dice: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. O sea que lo que estamos hablando en esta mañana, hermanos, es lo más importante prácticamente. Hermanos, el temor de Dios produce obediencia y santidad. En Deuteronomio capítulo 10, versículo, vamos a leer desde el 12 en adelante. Dice: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Dios, hermanos, desde un principio, estamos leyendo casi los primeros libros de la Biblia, desde un principio ya Dios empezaba a darle estos consejos a Israel. Y por más que Israel, hermanos, si había algo que destaca en todos estos libros, lo que ha pasado a Israel por causa de su no reverencia a Jehová su Dios. Estuvieron en el desierto, pasaron mal aquí, pasaron mal allá, perdieron guerras. Hermanos, esto es lo que pide Jehová de nosotros, que seamos reverentes a Él, que seamos, si yo les pongo un ejemplo ahora, sé que va a ser un ejemplo un poco absurdo, que aparezca aquí el rey de España, y yo sé que tal vez no todos vamos a hacer demasiada reverencia, pero los que están con él van a estar, y tal vez, no sé si acá hay alguien que alguna vez estuvo cerca del rey o lo que sea, van a entender, o por la tele, van a ver que hay una cierta reverencia hacia ese hombre. ¿Y por qué? ¿Por qué hay esa reverencia? ¿Por qué? Porque él es el rey. Y no solamente al rey, que aparezca el presidente de la república, o que aparezca alguien interesante, alguien importante. O que aparezca alguien importante. Estoy seguro que si yo estoy ahí voy a ser el primero en levantarme y darle mi asiento para que no se quede parado. O sea que es una actitud del hombre. Pero ¿qué pasa con Dios, hermanos? Muchas veces sabemos que Dios nos da la salud, que Dios nos da todo. Muchas veces le oramos, como en mi caso, cuando mi hijo estaba enfermo, el Señor le sana, eso me da paz, podemos dormir bien. Pero a veces, hermanos, no hace falta que
hagamos un pecado que se vea. A veces hablando no somos reverentes delante de Dios. A veces decimos cosas que no tenemos que decir. A veces miramos cosas que no tenemos que mirar. A veces, hermanos, nos encontramos en situaciones como si fuera que no le conocemos a Dios. Y esto, hermanos, esta palabra va para todos los que estamos aquí, principalmente para ti. No porque tal vez, no sé si no estás bautizado o bautizada, pero en el momento que conociste al Señor y sabes cómo son sus mandamientos, también es para ti esta palabra. Porque tu corazón te dice que Dios necesita ser reverenciado, que Dios necesita que nosotros le demos respeto por el simple hecho de que Él es Dios y creador del cielo y de la tierra. Pero hermanos, todos podemos decir, y yo mismo alzo la mano, que cuesta. Y por eso le pido perdón a Dios todos los días. La Biblia dice que en las muchas palabras no falta el pecado. Y el hombre natural se inclina hacia las cosas de este mundo, hermanos. Y en el momento que nos inclinamos hacia las cosas de este mundo, estamos no reverenciándole a Dios. ¿Por qué digo esto? Porque la Biblia dice que no amemos al mundo ni las cosas que están en este mundo. Cualquiera que ama al mundo se hace enemigo de Dios. Y no es que amas tu casa o amas tu coche no, hermanos, las cosas que hace este mundo, las doctrinas de este mundo, el sistema de este mundo que te empuja a hacer y a salir de los planes perfectos de Dios que Dios tiene con nosotros. Hermanos, en Primera de Pedro, en continuación con lo que estoy diciendo, en Primera de Pedro capítulo 1 y en el versículo 15, dice, desde el versículo 14 leemos, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos como yo soy santo. El que teme a Dios, hermano, cuida su vida espiritual, que es lo que estamos diciendo. Aun cuando nadie le ve. Como escuchábamos, no sé si fue este domingo pasado, que el pastor Carlos nos decía, cuando nos hablaba sobre José, que tal vez nadie iba a saber lo que él hizo, o lo que él iba a hacer si hacía, con lo que pasó con la esposa de Potifar. Pero él sabía que Dios sabía. Y el temor reverente que tenía José hacia Dios y el respeto que tenía hacia Dios, no lo hizo, hermanos. Por más que estuvo en la cárcel y aún en la cárcel le pusieron otra vez a él para que esté ahí como, de cierta forma, como líder de los carceleros que estaban ahí. José tenía temor de Dios. Y eso está en Génesis 39:9, pero si quieres puedes leer, si no. El temor de Dios, hermanos, también trae bendición a nuestras vidas. No solamente es por esa simple reverencia y amor y temor a Dios, el Señor produce en nosotros una bendición espiritual. Hermanos, en el Salmos 128,
versículo bastante conocido, pero dice: bienaventurado. ¿Alguien sabe cuál es el significado de bienaventurado? 3 veces feliz. Aquel que es bienaventurado, dice bienaventurado, o el hombre que es bienaventurado es 3 veces feliz. Todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos, ese es bienaventurado, hermanos. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová y que anda en sus caminos. Dice el versículo 2: cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. En el 103 del mismo libro dice, en el versículo 11: porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Hermanos, esa es la bendición que nosotros tenemos. Pero ¿para quién es esa bendición, hermanos? Es solo para los que le temen. Y se supone, hermanos, que yo como iglesia y tú como iglesia tienes que tener esa reverencia a Dios. Y cuando digo vamos a apagar los móviles y algunos tienen silencio, me refiero a esto, hermanos. Es más que nada por una reverencia a Dios, un respeto al Señor y a su palabra. Hermanos, el temor de Jehová prolonga la vida espiritual. Dice en Proverbios capítulo 10, versículo 7. Si quieres busca, si no, yo acá rápido leo. Dice: el temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. La esperanza de los justos es alegría, mas la esperanza de los impíos perecerá. Hay muchísimas promesas, hermanos, donde el caminar en el camino del Señor y en sus mandamientos y en sus estatutos trae una bendición, hermanos. Porque como, por ejemplo, estando en una situación, tal vez llega un momento donde nos dejamos guiar por un mal día que tuvimos y nos dejamos guiar por algunas debilidades carnales, tal vez. ¿Cómo le dirás al Señor en ese momento cuando ya te sientas que ya no puedes y estás ahí? Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Hermanos, sin embargo, la promesa que tenemos para los que le tenemos a Dios, le podemos decir al Señor: Señor, tu palabra dice, y esta es tu promesa, orándole al Señor con toda confianza. Y el Señor nos va a responder, hermanos. Y ese es la promesa, que el Señor responde, pero no con cualquier persona, hermanos, con cualquier que anda de cualquier manera. Responde con aquellos que le temen. En el momento que te levantás y orás y le decís al Señor esto, el Señor te va a responder. Porque Él sabe que estás en sus caminos y que sabe que estás haciendo bien las cosas. Pero eso no es que estás haciendo una obra para que el Señor, yo voy a hacer una obra y el Señor, tipo un haber, ¿no? Sabemos que es por su gracia, hermano, pero también el Señor te dice que esa es su promesa contigo, con usted, de responderte en el momento más difícil. Hermanos, en Mateos, voy a leer primero en Hechos,
Espero que no se estén cansando, hermanos. Tengo todavía un poquito de tiempo. En Hechos capítulo 9. Y en el versículo 31 vamos a leer. Habla sobre cuando Pablo estaba en Jerusalén, pero quiero resaltar en este versículo 31. Dice, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor. Y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Hermanos, a veces he escuchado personas que quieren pegarle mucha vuelta a lo que dice la Biblia. Y a veces son así tan literales los versículos que la propia Biblia te dice, el apóstol Pedro dice, que no es de interpretación privada. Pero si ustedes se dan cuenta, y creo que voy a salir un poquito del tema, que aquel que quiere defender algo, una doctrina o algo que tu corazón te dice que no está bien, ahí empiezan a torcer las escrituras y se van acá, se van allá y vienen aquí y empiezan a torcer. ¿Por qué quieren torcer? Porque, hermanos, son amadores de sí mismos. Dice una parte el apóstol Pablo en una de sus epístolas, el apóstol Pedro, habla sobre el apóstol Pablo diciendo, y nuestro amado hermano Pablo, en alguna de sus epístolas, que hay muchas difíciles de entender, dice, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen para su propia perdición. Podemos leer todos estos versículos. Yo sé que a mí me gusta citar varios versículos, pero trato de que sea lo más entendible posible, que se entienda y que se vea que es todo literal. Claro, hay muchos versos simbólicos, o sea, no quiero decir que la Biblia es todo literal, pero todos estos versículos, hermanos, son, ya venía desde Deuteronomio que acabamos de leer, hasta ahora estamos leyendo Hechos, leímos los Proverbios, Salmos, leímos en Romanos, son doctrinas de los apóstoles, hermanos, que son para nosotros, nos van guiando y nos van mostrando. Hermanos, ahí al lado en 2 de Corintios 2 de Corintios capítulo 7, versículo 1, dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, estábamos hablando recién de las promesas que tenemos en el temor del Señor, dice, así que hermanos, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Nadie puede perfeccionarse de la noche a la mañana, hermanos. Esto es algo que va como un proceso. Pero le decía, ayer veníamos de Barcelona y se sentaba un joven al lado mío y le decía, él me dijo que él sabe de Dios y que cree en Dios y que tiene temor de Dios. Y me dijo, yo todavía no estoy bautizado, tampoco no estuve dentro del catolicismo, y me contó un poco su historia. Y veníamos hablando y le dije yo que es una decisión que él tenía que tomar, que yo no le podía obligar ni decir, tenés que sí o sí ya bautizarte o ya. Es una decisión que tenés que tomar
le dije, vos por Cristo, si le amás realmente a Cristo. Porque el bautismo, le dije, el bautismo es algo simbólico. El bautismo es reconocer delante de gente o delante de testigos que vos decís, dejo el mundo y ahora le sigo a Cristo. Y si realmente, le dije, le amás a Cristo y querés buscar de Dios y querés hacer bien las cosas, es una decisión que tenés que tomar. Y veníamos hablando así y pareciera ser que él necesitaba esa palabra. Y me intercambiamos números y quedamos en que va a venir acá a visitarnos a nosotros, acá en la iglesia. Se llama Jorge, él está estudiando acá en Madrid. Y que el Señor pueda ayudarle a él también, ¿verdad? Vamos a estar orando luego por él. Hermanos, ahora sí en Mateos, el mismo Jesús, nuestro Salvador, el que murió en la cruz del Calvario, el que mediante él nosotros somos justificados. En el capítulo 10, en el capítulo 10, vamos a leer desde el versículo 26. Dice, así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz. Y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo y el infierno y en el infierno. Esto es lo que dijo Jesús, hermanos. Este tipo de temor que Jesús refleja aquí en este versículo, entrando en el contexto de lo que Él quiere decir, hermanos, es que a ese Dios que nosotros le damos reverencia y tenemos temor de Él, a ese mismo Dios, nosotros, no solamente por ser Dios, le reverenciamos y le amamos, sino que, hermanos, Él es el único que sí realmente puede matar nuestra alma. La gente y el accidente o tal vez un asesinato mata el cuerpo y ya está ahí. Pero Dios, hermanos, Él sí puede destruir el alma y el cuerpo, dice acá su palabra. Y como siempre suelo decir, Dios es un Dios de amor y misericordia, pero también es un Dios justo. Y Él, hermanos, va a ser justo. No porque yo creo que soy bueno, el Señor va a dejar de lado su justicia y va a seguir teniéndome amor. No, hermanos, el Señor va a ser justo y un día, hermanos, va a mostrar su justicia. Ahora le da tiempo al hombre y a la mujer que se arrepientan, al hombre y a la mujer que le busquen. Hermanos, y nosotros que ya somos sellados con su Espíritu Santo, nosotros que ya estamos en sus manos, busquémoslo cada día más a Dios. Limpiémonos, como dice ahí en su palabra, de toda contaminación, en el temor a Dios. Hermanos, busquemos del Señor.
quiero leer un último versículo para terminar. Vamos a leer en el Salmos otra vez. Salmos 34 es uno de los versículos más conocidos, pero quiero que atendamos bien lo que dice. Dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Aquí está hablando ya de otro tipo de temor, hermanos. Y de ese temor el Señor nos libra. Hermanos, que el Señor les bendiga. Espero que se haya entendido. Como les dije al principio, no soy un predicador, pero el Señor está hablando conmigo siempre por medio de su palabra, y estamos apoyando acá en la iglesia con mi familia, y poco a poco el Señor nos va enseñando, poco a poco el Señor nos va instruyendo en su palabra. Y les animo, hermanos, a que lean la palabra del Señor, porque, hermanos, hoy en día, y ya venía eso de hace mucho, la Biblia dice que habrán falsos maestros, habrán falsos predicadores, falsos profetas. Se levantarán, y dice que introducirán herejías destructoras. Todo con el fin, hermanos, de engañar a algunos. Y si nosotros nos preparamos y leemos su palabra con un corazón humilde delante de Dios, nadie va a poder engañarnos, hermanos. Nadie va a poder meterte nada, ninguna doctrina falsa, ni nada. Como hacían los de Berea, que se iban y volvían a abrir las escrituras a ver si lo que dijo Pablo era verdad o si estaba. Hermanos, tenemos que ser así. Espero que cada uno vaya en su casa y vuelva a leer los versículos, los que anotaron, a ver si esto va bien, porque, hermanos, imagínense que hasta el propio apóstol Pablo predicando, habían personas, como mencioné, que se iban otras en sus casas a ver si era así como el apóstol Pablo enseñaba. Y esto no lo digo nunca, pero quiero decir, cualquier persona que por ahí no ha entendido algo, o algo de lo que dije, o por ahí le pareció un poco diferente a lo que cree, que yo estoy disponible cualquier día, cualquier hora, lo que sea. Creo que todos tienen mi número, y vamos a orar y vamos a leer juntos. Y que el Señor les bendiga. Estoy muy contento de verle acá. Es la hija de Nati, con su familia, y el Señor poco a poco va haciendo su obra. Y también acá tenemos el hermano este que hoy le trajo a su esposa, ¿no? Y sea bienvenida a la casa del Señor también. Bueno. Sí, ya le he mencionado también ya a ella. Siempre no me olvido el nombre. Ingrid y Nicolás, ahí está. Sí, gracias a Dios. Bueno, hermanos, vamos a orar. Y